Muy buenas noches, buenas tardes a los que nos siguen a través de las redes sociales, a los hermanos que se congregan el día de hoy en este lugar. Agradecemos que siempre son fieles para venir y compartir este tiempo juntos. Y pues nuevamente nos acompaña mi nuera Marta. Qué gusto que esté con nosotros de nuevo. Gracias. Y pues vamos a continuar el tema que dejamos la semana pasada. ¿Te acuerdas de qué hablamos la semana pasada? Sí, sobre la maldición. Ok, Marta, resulta que en muchas iglesias o muchas personas piensan que la maldición no está vigente el día de hoy. Porque hay un versículo de la Biblia que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Pero lo que no entiende la gente es que uno tiene que ir rompiendo esas maldiciones. Hay maldiciones personales, hay maldiciones generacionales, y hay maldiciones autoimpuestas, o sea, que alguien se cree con la autoridad para ponerte una maldición. En el Okay. caso de los brujos, los adivinos, los Mm, hechiceros, plantan maldiciones sobre las personas y la gente piensa que eso no está vigente y en realidad nunca saben cómo poder escapar, cómo poder librarse de ello. Hay otras personas que tienen problemas económicos, que tienen problemas de salud, que tienen muertes constantes en la familia, que tienen tragedias, humillación, tragedias. tragedias, y no han conocido que esto es derivado de la maldición. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de la semana pasada hablábamos sobre la maldición personal, el pecado es la desobediencia y la maldición es la consecuencia. Repíteme eso, ¿me gustó? La maldición, No, el pecado el pecado es es la la desobediencia, desobediencia y la maldición la es consecuencia. la consecuencia, claro. Entonces, nosotros estamos protegidos mientras estemos bajo la bendición, Ujú. pero una vez que nosotros dejemos la bendición, pues nos llega la maldición. Y es muy interesante lo que vamos a hablar. Ahora, David tuvo problemas en la familia cuando pecó, murió su hijo que esperaba con Bexabé. Luego sucedieron varias cosas cuando él mató a Urías. Vino una maldición de familia que perdió a los hijos, perdió el reinado. Bueno, situaciones muy fuertes que vinieron en la vida de él. Ya no reinaba con la autoridad que tenía. Por eso es importante entender cómo opera la maldición y cómo cortar la maldición, porque eso sería el punto más importante. Ahora bien, si permitimos el pecado en nuestra vida, vamos a estar dando lugar a una maldición. Que entonces, ¿qué es lo que trae el pecado? ¿Qué es lo que trae la maldición a nuestra vida? El El pecado. pecado. Entonces. ¿Y qué produce una maldición? La escasez, pobreza, dolor, opresión, depresión, enfermedad, ruina, muerte. Desobediencia. La desobediencia trae maldición y la obediencia trae bendición. Entonces, el hombre tiene la opción de poder elegir la bendición o la maldición. Pero cuando nosotros no sabemos o no lo han explicado, nos cuesta a veces romper con una maldición porque nadie nos ha enseñado estos pasos, ¿verdad? Entonces es interesante saber esto. Así que veamos esto. Aquí hay una lista de las maldiciones presentadas por Moisés en el libro de Deuteronomio 28 del 16 al 68. ¿Sabías tú que hay 52 maldiciones pronunciadas ahí? Mm, qué interesante. Y te acuerdas que te había dicho la semana pasada que 6 de los hijos de Jacob, unos subían al monte Obal y otros al monte Gerizim, Ujú. 6 para bendecir a la gente que obedecía a la palabra de Dios y 6 para maldecir a los que no Sí. obedecían. Y es interesante porque esto es parte de la humillación. Aquí en Deuteronomio habla de la humillación. Una persona que está bajo humillación. Otro problema es aridez o esterilidad. Es causa de una maldición.
Entonces, mira, muchas veces la gente no sabe por qué yo no puedo prosperar, por qué los negocios me salen mal, por qué no puedo tener hijos, por qué mantengo en constante lucha con todo, nada me sale bien y no ha averiguado de dónde se deriva la causa. Tú sabes que yo viajé mucho, muchas veces, varias veces con el pastor Benny Hinn y estuve en varios países y tuve la bendición de alguna manera de ver que la presencia de Dios descendía y con los milagros comenzaban a suceder, Ujú. pero escuchaba que la gente regresaba a casa en muchas ocasiones y la enfermedad regresaba. Entonces yo me puse a orar y a preguntarle al Señor, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo una muchacha que vino y habló conmigo de otra ciudad, de Baytown, Beaumont, y ella me decía eso, ella me decía, mira, pastor, cuando la unción vino, yo sané, pero me regresó la enfermedad. Entonces ahí me puse a averiguar por qué regresó la enfermedad, porque no se trató la maldición sobre la vida de ella. Ya. Ok, y eso es lo que vamos a hablar hoy, que es muy interesante el tema, porque a veces yo ministro un seminario que se llama Desatando Ataduras, que tarda unos cinco días, unas 4 o 5 horas cada día, pero a veces no llegamos a este tema porque es tan largo y tan extenso todo el material que no lo podemos cubrir. Pero el problema es que las personas están bajo maldición y nadie les ha enseñado cómo se quiebra la maldición. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, una persona que puede estar bajo maldición puede indagar si está siendo humillada. En los trabajos humillan mucho a la gente, en la familia, bueno, en diferentes áreas. Luego hay aridez. ¿Qué quiere decir aridez? Que no hay vida. No hay vida, está en un desierto. Luego hay esterilidad, no pueden procrear, Ujú. no pueden tener hijos y no saben la causa. Y muchas veces esas personas fue porque se pusieron una maldición ellos mismos. Dijeron, una hermana dijo, yo nunca me voy a casar. Y hasta que no cortamos la maldición no le apareció el esposo. ¿Ok? Entonces, eso es importante entenderlo. La otra persona, pues la misma situación. No puede tener hijos y porque ella misma por una mala experiencia que tuvo, juró que no iba a tener hijos. Mm. Y hasta que no se corrigió, pidió perdón, se arrepintió de lo que había dicho, porque la Biblia dice que nosotros quedamos presos por los dichos de nuestra boca. Entonces, viene la enfermedad física, que es causa también de la maldición. O sea que la maldición no entra a tu vida hasta que usted no desobedece la palabra de Dios. Ujú. Pues el pecado es la desobediencia a la palabra y la maldición es la consecuencia. Pues muchas enfermedades vienen por causa de una maldición generacional. Por eso los doctores le preguntan, ¿y alguien en tu familia tenía este problema? Porque nosotros hoy queremos que no, oramos y que ya pasó todo, pero no le ayudamos a las personas a resolver de dónde viene la causa, el origen del por qué está pasando por esa situación. Ujú. Y aquí no, aquí lo que hacemos es averiguar, ver qué es lo que está pasando en las personas, por qué no prosperan económicamente, por qué siempre están enfermas o por qué tienen humillación en los trabajos, los humillan, diferentes causas. Entonces, es otra cosa. Otro problema de la maldición es enfermedad Mental. mental. Mucha gente se descontrola mentalmente, como dicen una cosa, dicen otra, ¿verdad? Porque mentalmente están descontrolados. Ahora, otro problema, desintegración de la familia. No pueden mantener un matrimonio, no pueden mantener la relación familiar, se están en contienda con la familia. Esto es parte de una maldición. Fíjate todo lo que involucra la maldición y que no se estudia dentro de la iglesia.
Otro problema es la pobreza. ¿Tú sabías que la pobreza no es una bendición? Sí. La pobreza es una maldición. Porque alguna vez dijo, no, pues yo con que Dios me dé lo necesario, yo estoy bien. Pero el Señor no nos llamó a ser pobres. ¿Usted sabía eso? Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Y si Dios te va a bendecir es para que tú bendigas a otros. Entonces es importante entender eso. Ahora, derrota. ¿Qué quiere significar derrota? El fracaso. El fracaso. Eso es parte de una maldición. ¿Están siguiéndome? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces la derrota, ¿cuánta gente es derrotada antes de comenzar Un un proyecto. proyecto, un Ujú. negocio? Dice, yo no lo voy a lograr, a mí nunca me va bien. La fe que tiene esa persona ya está derrotada antes de empezar a hacer el trabajo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo opera una maldición y cómo yo puedo romper esa maldición y poder ser de bendición a otros. Porque el Señor quiere que nosotros seamos para bendición. Amén. ¿Usted va a compartir pobreza? No, Señor. No, no, no. Ahora, opresión. ¿Qué es opresión? Que alguien te ponga el pie encima, ¿eh? Ujú. Que te tenga doblegado siempre, oprimido, opresionado, que no te deje desarrollar. Hay gente que dice, no, tú no sirves para eso, tú no vas a lograr eso, tú no vas a hacer nada. Eso Y es opresión. eso es presión. Mm. Lo presionan a que la persona pierda su fe, pierda. Y el problema de los hermanos de la iglesia es que a veces nosotros tenemos un sueño de lo que Dios nos va a decir o va a querer hacer con nosotros y lo soltamos, lo contamos a otros. Y lo que encontramos en los hermanos es una manada de envidiosos que a veces nos tumban y nos derrumban el sueño. José no le hubiera pasado nada si no va y le cuenta los sueños de lo que soñó. Y sus hermanos pues les dio mucho celo y lo metieron en una cisterna, lo iban a matar. Lo decidieron mejor venderlo. Dijo, como somos judíos, vamos a hacer negocio. Pero eso es parte de la opresión del fracaso. Mm. Que una persona hija de Dios, bajo bendición, tú no encuentras estas cosas en la persona. No. ¿Cuánto hace que nos conoce? Ya varios años. Sí, Sí. ok. ¿Podría haber este cuadro en nuestras vidas de alguna manera? No, para nada. ¿Y qué te ha hecho pensar? Como, ¿Qué te ha hecho pensar que no hay eso? Que porque en una persona se ve lo contrario, la bendición, se ve la alegría, la prosperidad, eh, al contrario, se ve la todo unión familiar, la unión, toda la ujú, bendición que toda hay. la bendición. Qué increíble, ¿no? Pasé un punto, perdón. Desfavor de Dios. Esa persona que está bajo maldición no puede tener el favor de Dios. Y cuando uno tiene el favor de Dios, haya gracia por todas partes Y con cualquier persona, y con sí. cualquier persona. Hace unas Ujú, 2 días, no, la semana pasada, el lunes o martes, fui a Houston, el lunes, y se me ocurre ir a un ujú. restaurante, a una panadería de Guatemala, porque mi esposa es de Guatemala, y pues a ella le encanta que comprar un pan de Guatemala y le pone frijoles negros al francés Y queso y arriba. queso arriba, y no, hombre, para eso es su emoción de ella comerse un pan. Y fuimos a comprar un pan y saludé, estaban los dueños, los saludé, y no sé, le caí bien. Me dijo, pastor, siéntate. Ahorita te traigo un tamal guatemalteco y un arrocito con leche por cuenta de la casa. Bueno, yo siempre que voy a un negocio siempre me cobran, pero aquí miras tú el favor de Dios. Ujú. En todas partes donde va hay gracia, hay favor. A veces cuento un chiste y me va bien, porque pues ahí el favor de Dios está contigo. Pero una persona que no tiene el favor de Dios cae mal, ¿sí o no? Sí. Choca, como que tú no quieres estar cerca de esa persona, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿cuántas cosas encontramos solamente en esa lista de Deuteronomio 28? Toda la derrota, todo lo que puede pasar Ujú. con una persona que está bajo maldición. Ahora, ¿qué trajo la maldición?
la caída de Adán y Eva trajo maldición. y afectó a toda la Ahora, creación. hoy le estaba preguntando a los hermanos que cuál fue el nombre que Dios le puso a Eva. No, me dije la broma. Y dijo, ¿Cuál? dijo No, la respuesta. ya di la respuesta. No, 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 no. Que cómo se llamó la primera mujer que Dios creó Ujú. y cómo la llamó. Y mucha gente dice, pues Eva, 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 pero no es Eva. Dice Dios que varona, porque fue tomada del varón. Ujú. Por eso siempre que Adán andaba en el paraíso y cuando llegaba a casa salía Eva a contarle las costillas. A ver si había hecho otra mujer. No, no es cierto, es una broma. ¿No? Así que la tierra fue maldecida por causa de la maldición de... Mira todo lo que pasó con la caída. Ujú. Ahí viene la maldición a operar. Entonces viene la tierra, La tierra fue maldecida en Génesis 3, 17, 18. Grandes dolores a la mujer a dar luz a sus hijos. eso, También en Génesis 3:16, duro trabajo para ganar la vida, el hombre. el hombre, Génesis 3:19, el hombre se escondió de la presencia de Dios. Génesis 3:8 al 11, la maldición a la serpiente. Génesis 3:14, la pérdida de la residencia en el paraíso. Génesis 3:22 al 24, muerte física y espiritual. Génesis 2:17 y Génesis 3:3, y la muerte es maldición a toda la humanidad, todo eso de dónde lo heredamos, de la caída de de Adán la y Eva. desobediencia. Ujú. La maldición viene por la desobediencia y la bendición viene por la obediencia. ¿Sí Mm. están entendiendo? Entonces, yo recibo maldición porque pues soy partícipe de pecados ajenos, vengo heredando la maldición de mis padres ancestrales, vengo trayendo maldición de los ancestros y luego de Adán viene el paquete. Mm. Así que es una lista acerca de las maldiciones que afectaron al ser humano. Ahora muy bien. Ahora, esto estaba, la primera maldición tenía que ver con pecado personal, ¿ok? Lo que Ok. estudiamos la semana pasada y lo que hemos hablado hasta acá tiene que ver con la maldición personal. Eva cometió pecado, hubieron consecuencias. Adán cometió la desobediencia y no la maldición. Ujú. Y en fin, lo que más sucedió. Ahora, la segunda causa, palabras de maldición. Mm. ¿Tú sabías que hay gente que puede decir cosas, pronunciar cosas sin darse cuenta que tú mismo le estás haciendo daño a tus hijos con lo que les estás diciendo? Dígale al niño gordito cuando está chiquitito y él se siente cariñoso porque dice, ay, mi mamá, le caigo bien porque estoy gordito. Y se empieza a estirar Sí, más. Porque no se dan cuenta que a veces las palabras tienen poder. poder. Y aquí estamos, por ejemplo, Proverbios 18:21 dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ay, ay, ay. ¿Qué podemos explicar por eso? La muerte y la vida están, En el poder de la lengua, ¿dónde está? Tú puedes pronunciar vida o pronunciar o muerte puedes pronunciar muerte. Y el que ama y el que la ama comerá de sus de sus frutos, frutos. de sus frutos. Debemos recordar que con nuestras bocas podemos animar, O desanimar, edificar o destruir, sanar o herir, dar vida o matar, bendecir o maldecir. ah, Maldecir es hablar mal de algo o de alguien. entonces esa es la maldición cuando pronunciamos palabras contra alguien más. Ahora, eso es que tener, uno como siervo de Dios, como por profeta de Dios, he escuchado de muchos miembros que se van de una iglesia y se van molestos con el pastor y entran bajo una maldición.
Y la gente dice, ¿pero por qué? Porque me molesté con el pastor, me enojé, me fui y ya no resolví nada. Y hay pastores que se atreven a pronunciar maldición sobre los miembros Ah, ok. y le dicen, a este no le va a ir bien, se va de nuestra cobertura y todo se le va a secar, no va a prosperar en ningún lugar. Entonces han llegado conmigo, pastor, cuando ministro estos temas, me dice, pastor, por favor, ore por mí porque yo me fui enojado de mi iglesia y desde entonces no he prosperado. Mm. Todo lo que hago me sale mal porque el pastor es tu autoridad espiritual y se fuiste contra la autoridad. Ahora también me puedo ir contra la autoridad, pero las palabras que el pastor diga te pueden afectar, Mm. ¿ok? Entonces, debemos recordar eso. ¿Qué dice Proverbios 12:18? Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Wow. ¿La lengua de los qué? De los sabios. Una palabra bien dada, Ujú. oportuna, puede edificarte en ese momento. Amén. Pero pero ¿qué dice? El hombre cuyas palabras son como ¿qué? Como golpes. Cuyas palabras son como golpes de espada. Cada palabra que te va a lanzar te va a hacer daño. Pero Mm. una palabra suave, una palabra blanda, cambia las cosas, son medicina. Porque todo lo que hace la palabra es edificar. Yo estoy para bendecir, no para maldecir. Ujú. Y siempre le digo, Amén. si algún día los miembros de la iglesia, del ministerio, se quieren ausentar, hey, venga. No, yo siento que ya mi tiempo terminó acá, pues pastor, ore por mí, despídame. Vete en paz, pero no te vayas peleado. Sí. ¿Me explico? Porque somos autoridad. Y si no estás de acuerdo porque Dios te puso como autoridad, pues ya no es problema tuyo, ni mío, ni mío. O, Eso es un problema serio. o como los padres que maldicen a Claro, sus lo hijos. mismo, ahorita viene eso, ¿no? Ahora Salmo 64, 2 al 4. Dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. No tiene ningún temor de lanzar palabras que son como filo de espada, porque ellos lanzan palabras. Yo recuerdo que esto pasó con el ministerio del pastor César Castellanos en Colombia y a él le dieron 5 balazos a boca de jarro, así una motocicleta frente así le disparó. Milagro, milagro, vivió el hombre. Y a su esposa le dieron un balazo. Y yo le pregunto al pastor, pastor, pero ¿cómo sucedió esto? Me dice, bueno, a mí me dieron una palabra. ¿Cómo que me dieron una palabra? Si usted es un hombre de discernimiento, un hombre con tanta conocimiento en lo que tiene que ver con lo carismático, ¿cómo estuvo eso? Y él me dice, mira, yo tuve un congreso de profetas en Bogotá, en nuestra iglesia. Llegó Bill Hammond, llegó Cindy Jacobs, llegó Ronnie Chávez. Llegaron los grandes profetas a nivel internacional reconocidos, pero de entre ellos se filtró uno Mm. y le mandó la palabra velada con alguien más. Dios me mostró que usted va a pasar por un atentado y peligra su vida. Entonces yo le pregunto al pastor, ¿pero cómo se dejó meter ese gol? Sí, sí, es que no pude corregirla, no la pude cortar y me descuidé porque la palabra no me llegó directa, me llegó indirecta. El hombre no, no estaba bajo ninguna cobertura de ningún ministerio, no asistía a ninguna iglesia, vivía una vida desordenada y el pastor estuvo 6 meses acá, nosotros lo llevamos, lo trajimos, estuvimos ayudando y luego ese profeta se le ocurrió
venir a Florida. Nosotros habíamos terminado un evento en Houston, como unos 350 pastores, y ya terminando el evento, él se fue para la Florida y el hombre le llegó allá, El que había dado el la que le había dado la palabra. palabra. Entonces, viniendo de camino para acá, él dice que él tenía que venir a Houston porque él tenía que traer una palabra al pastor Pedro Pablo Ramírez, que iba a tener un trabajo en México y que él tenía que darle una palabra. Pero cuando venía de camino, una joven le llamó al pastor y le contó lo que trató de hacer el hombre con ella. Entonces la quiso abusar de ella y entonces cuando venían de camino lo confrontó. Y entonces me dijo, no, ya de ahorita en adelante no te vuelvo a profetizar mal. Y le dijo, tú nunca más me vas a volver a profetizar. Y le echó una palabra. Le dijo, mira, esto te va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos dan una palabra, no tenemos que promoverla. Por ejemplo, esta martes alguien recibe una palabra, el miércoles alguien recibe una palabra y no lo dijo, nomás era para orar, porque algo el enemigo estaba tramando. Y eso debería ser nuestra actitud. Entonces, este hombre llegaron hasta Luciana y el pastor lo llevó al aeropuerto y lo dejó ahí. Resuelva tu vida, vete, pero conmigo no vuelves a hacer eso. Entonces, yo le pregunto al pastor, pero ¿quién era la iglesia? ¿Quién era la cobertura? No tenía. No respondía a ningún ministerio. Era un llanero solitario. Pero le dije, ¿pero cómo llegó? Digo, es que me lo recomendaron de Argentina. Mm. Y un apóstol tremendo en Argentina, Omar Cabrera, él le había profetizado a la esposa de un cáncer. Y le había profetizado a otros, a Ray McMillan, un pastor que estuvo en Colombia, americano, de otro cáncer. Y yo estaba ahí en Bogotá en una reunión, en un evento de ellos. De repente a la madrugada, en la noche, estaban gritando a alguien, me dice, ¿alguien conoce a Ray McMillan? Le dije, yo sé quién es Ray McMillan. Le dije, yo sé que él está en Cali. Me dice él, dice, es que me tengo que ir para allá, porque le profetizaron un cáncer y yo tengo que ir a orar para cortar eso. Mm. Entonces hay cosas que uno dice, wow, qué impresionante que hay gente que es, así como Dios trabaja por medio de la palabra profética, también el enemigo trabaja igual. Sí. La palabra profética es para edificación, para exhortación, para consolación. Y si no llena esos tres requisitos, te deséchala. Y yo le digo a la gente, yo tengo miedo cuando los profetas me dan palabra profética. Porque no sabe qué va a No venir. sabe si viene qué fuente es, si verdaderamente es el Espíritu de Dios hablando, si es un demonio hablando, o si es el Espíritu del hombre hablando. Porque la Biblia dice que parte conocemos y en parte Parte no. profetizamos. Entonces, cuando yo explico estos puntos, son interesantes y eso es lo que tenemos que entender, que hay personas que pueden profetizarnos algo y en lugar de irnos bien, ¿tú qué preferirías? ¿Que Dios te hablara por medio de una persona que tú no conoces o que Él te hablara directamente? Directamente. Eso es el punto. Ujú. Pero a veces no estamos en esa condición y Dios usa a una persona. Por eso Mm. tenemos que orar antes de aceptar esa palabra y llevarlo al Señor Mm. para preguntarle si esa es la voluntad de Él o no. Pero es interesante. Sigamos. Debemos hablar bien de nosotros mismos, de nuestros esposos y esposas, Eso me gustó. ¿Qué debemos hacer? hablar bien de nuestros esposos y esposas, Ok. ¿Y de nuestros de hijos? nuestros hijos, de nuestros contactos, de nuestra ciudad. La lengua tiene mucho poder. ¿Qué tiene la lengua? Poder. Poder, poder. Ahora en Génesis 3, 17 al 19. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram. Ujú. Padán Padán Aram, Aram. para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán.
Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ok, mira la historia. ¿Quién era Raquel? Era hija de Labán. Ujú. Ok. ¿Cuántos años trabajó Jacob por Raquel? 8, no, No. Él trabajó 7 por Raquel y le dieron a 7. Lea. Ok. Otros dicen que la fea, pero no era así. Y luego le dijo, no es justo que yo trabajé por Raquel, que era la menor, y usted me da la mayor, porque Labán era terrible, le torcía todo. Y entonces le dijo, pues aquí en nuestra cultura, la mayor se casa primero. Así que si trabajaste por ella, esta es la que te vamos a dar. Le cambiaron el trato. Le cambiaron el trato. Y luego le dijo, no, pues yo quiero a Raquel. Dije, pues trabájeme otros 7 años. Así que realmente trabajó 14 años. 14. Ujú. Pero luego, ¿qué hizo Raquel? Hur- Cuando, mm, cuando, porque recuerde por qué estaba Jacob escapando y por qué se había ido a la tierra de Labán. Porque él se había robado la primogenitura mm, y Esaú, su hermano, había jurado que lo iba a matar. Entonces él se fue su mamá le dijo que se fuera a la casa del tío y se fue a la casa del tío y pues trabajó 20 años y toda la historia es impresionante, todo lo que vivió. Pero luego de regreso venían y entonces la mujer se robó, Raquel se robó Los ídolos. los hijos. Pero mira lo interesante de estas palabras que una persona puede lanzar contra otra. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? El padre, cuando se dio cuenta que él se había escapado con todo y se dio cuenta que se habían robado los dioses, Ujú. los persiguió. ¿Ok? Entonces vino a confrontar a Jacob. Mira qué fue lo que pasó. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. ¿Ok? Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Ok. Voy a ver si ustedes me explican o me ayudan a entender esto. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Lanzó una maldición. Mira, vaya y busque, y si alguien de mis mujeres se robó eso, Ah, ok. que esa mujer, ¿qué va a pasar? Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no digo Ujú. mis dioses, Que no viva. que no viva delante de nuestros. Nuestros hermanos reconoce que lo que yo tenga tuyo y llévatelo. ¿Y Jacob no qué? Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Ahora, ¿qué pasó? Y eso es lo interesante que vamos a ver. ¿Qué pasó a Raquel? Raquel murió prematuramente ¿Por qué murió prematuramente? por la palabra de Jacob, ¿Quién era Jacob? el Su esposo. esposo. Y pronunció una palabra de maldición por ignorante, no sabiendo que la mujer sí se había robado los dioses. Qué lección tan impresionante para uno aprender. eh, Y a veces no nos damos cuenta que a veces hacemos cosas a la ligera sin pensarlas. Luego dice, la muerte prematura era una de las maldiciones citadas en Deuteronomio 28. de las que acabamos de leer. Eso es increíble, ¿ok? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Eclesiastés 7:17. Raquel murió antes de su tiempo. Veamos cómo murió. ¿Cómo murió? Génesis 35:16 al 18 dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de Ujú. tierra para llegar a Efrata.
cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. ¿ok? Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benjamín. Tienen mucho significado los dos nombres, ¿verdad? Pero lo que aquí sucede es que murió En cuando el parto, jovencita. ¿Por qué murió? por la maldición. Primero por el robo a su padre. Así es. Deshonró a padre y a madre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Y tengas larga vida, sobre la tierra y vivas largos años. Pero maldito el que deshonra. padre y La madre. palabra maldito esa es la maldición. Y luego aquí le roba los dioses a su papá y luego Jacob, o luego, sí, lanza tremenda maldición Mm, y cuando da luz al hijo, muere mm. y muere prematuramente. ¿Ok? Cuando Raquel se llevó los ídolos de su padre, abrió una puerta para que una maldición operase en su vida. De igual forma, cuando Jacob dice que la persona que tuviese los ídolos moriría, estaba profiriendo una palabra de muerte, palabra que se llevaría a cabo en la vida de su propia esposa. Ay, 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 pórtate bien. Pórtate bien, Sí. ¿verdad? Tiene el poder de bendecir o maldecir. Los dichos de nuestra boca son muy interesantes. Yo sé que esto les va a ayudar a muchos. Quería hacer una pausa, saludar al hermano Raúl Pica y a su esposa. Ellos están enfermitos, pero le mandamos un saludo de acá, lo recordamos y Saludos. estamos orando por ellos. Muy bien. Debemos recordar que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ujú. Esto es muy interesante. Algo similar le ocurrió a Rebeca. Veamos lo que dice. Génesis 27, 12 al 13. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Oye, había otra cosa que quiero decirte. Ah, en la cultura hebrea, la bendición de los padres pasaba a los hijos hombres, no a las mujeres. Mm, El papá bendecía al hijo, pero no bendecía a la hija. ¿Por qué? Porque la hija se casaba y le pertenecía a otro hombre. mm, Y el hijo seguía llevando la sangre del del padre. padre. Por eso los padres son los que bendicen a los hijos. Y la palabra que uno pronuncia de bendición a los hijos, eso es lo que ocurre. Así que es interesante. Ahora veamos. Continúa en el versículo 13. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Quién era ella? Am, Rebeca. Rebeca. Luego, la puerta fue abierta. Y la maldición vino sobre Rebeca, ya que ésta no volvió a ver a su hijo y murió prematuramente. Que la maldición sea sobre mí. Se, pro, Ella se maldijo a sí se misma. maldejo a mí mismo. Aquí tuvimos una experiencia muy dramática con un hermano que abrió este ministerio. Compramos este edificio y él fue una de las personas que comenzó conmigo acá, pero yo nunca me imaginé la situación en que él le había sucedido esto. La esposa muere de 29 años de edad y él, este edificio cuando lo compramos lo pusimos en nombre de memoria de su esposa, que fue un error que después lo corregimos. Pero él, cuando muere su esposa, se enojó con Dios y le dijo, no es correcto lo que has hecho. Y se enfadó y se enojó y dijo cosas. Mi esposa estaba ahí y lo estaba oyendo.
Señor, hemos hecho planes, no sé cómo fue la palabra que usó, pero te equivocaste, Dios, te equivocaste. Entonces, cuando él dijo eso, de puro coraje, cuando fue a enterrar a su esposa, compró la sepultura para la esposa, la tierra, y enseguida compró la de él, porque dijo, yo voy a quedarme aquí con ella. O sea, no solamente se enojó con Dios, sino que pronunció, aquí voy a estar contigo. Y el enemigo le tomó las palabras. A los pocos meses o un par de años después, él enfermó de cáncer. Si se acuerda, hermana Esther, ¿verdad? A Babi. Enfermó de cáncer, de leuquimia. Y yo batallé mucho, fueron meses en el hospital y yendo y viniendo. Yo iba y oraba por él y el Señor hacía el milagro, se sanaba. Y yo regresaba y a los pocos días ya estaba otra vez sin mal. Entonces me pasó algo horrible. Yo nunca quería volver más con él, pero fue una enseñanza muy, muy brusca, muy fuerte para mí. Muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque fue lo que pasó. Que cuando yo llego al hospital y le digo, hermano, por favor, dime qué has hecho mal. ¿Por qué pasa esto y por qué pasa aquello? Bueno, me dijo, pastor, yo nunca te había querido decir, pero cuando yo era joven, yo fui con una bruja, aún siendo cristiano yo. Y la bruja me dijo que iba a casarme, iba a tener un matrimonio muy bonito, una joven muy bonita, íbamos a tener 3 hijos, pero que la esposa iba a morir joven. El día que yo estaba cortando la maldición, él se había casado de nuevo. Oye, Marta, lo que te estoy diciendo. Y entra una mujer corriendo endemoniada, endemoniada, En ese momento, en ese mismo momento que yo estaba cortando la maldición. Me maltrató esa mujer feamente. Y yo no sabía que la mujer era satanista. Mira cómo destruyó la vida de este hombre. Muchos hermanos no saben toda la historia, lo terrible que se fue esa situación. Me corrió. Es más, yo era el pastor de él y no me dejó oficiar el funeral. Y nos iba a quitar este edificio. Cuando hasta el anillo que le vendí, pues nunca se me pagó. Fueron con una deuda grande. Y luego cuando ella trató de investigar a qué nombre estaba esta propiedad, pensó que su esposo nos quería quitar la propiedad. Y gracias a Dios que nos salvamos. Pero, ¿qué sucede? Que si no sabemos de dónde viene la causa, de dónde viene la causa, de dónde viene la maldición y no la cortamos, ¿qué nos va a pasar? pues seguimos. Seguimos en ella. Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Usted va a una bruja o a una hechicera, a una divina, y le adivina la suerte, pero ese es el plan de Satanás para tu vida, no es el plan de Dios. ¿Me explico? Entonces tú aceptas la palabra que le da la persona esa y todo es por oír, todo es por a creer Ujú. y entra la maldición sobre la persona. ¿Te parece interesante el punto? Sí, y funciona igual que la bendición, o Igual que la sea, bendición. uno escucha la palabra, la cree y la Ujú. recibe. Es que todo es por el oír, el entender y el creer. Y no importa, cualquier persona te puede poner una maldición. Pero yo descubrí, si tú eres hijo de Dios y está bajo la cobertura divina, la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ujú. Si una bruja a mí me ha pasado tantas cosas. Con el medio, cuando comencé a hacer liberación, eso fue el infierno que se levantó. Pero la maldición, una vez me encontré con la bruja, llegó al negocio la bruja
y me fue a dar la mano y le dije: "Discúlpame, yo no te puedo dar la mano". ¿Cuál es la causa por la cual usted está haciendo trabajos en contra mío? Y ya comenzó a hablar y hablar y hablar, porque alguien que fue a pagar $3,000 para que me hicieran un trabajo, me dijo: "Yo no puedo cobrar más, ya lo tengo a él en la lista, ya pagaron por él". Entonces, nosotros tuvimos una guerra muy violenta en casa, pero terrible cuando estábamos comenzando este ministerio, porque era el poder de las tinieblas en contra nuestra, pero las maldiciones que nos lanzaban, pues no caían. Pusieron huevos, reventaban huevos, los carros llenos de huevos, en la casa una fuerza demoníaca. Vinieron 7 brujas, oraron y pusieron manos alrededor de la casa, con un aceite quemado. Una vez que entramos con mi esposa, ah, la estaban ahorcando literalmente. Y el Espíritu Santo me dijo: "Ve y póngale manos, ora por ella, porque los demonios la están atacando". Y me dijo el Espíritu Santo: "Salga afuera". Y salgo afuera y miro la casa toda infectada. Le dijo: "Los brujos vinieron, hicieron este trabajo. Llame a alguien de tus amigos, pastores, que venga a cortar esa maldición. No lo hagas tú. Alguien más vino y oró por mí", ¿verdad? Y así fue como se cortó todo eso. A la vez era una escuela, a la vez estábamos aprendiendo. Porque en esto, en el mundo espiritual y de todo esto de maldiciones y de todos estos trabajos, pues ¿dónde? ¿Quién te va a enseñar? La denominación que yo estudié no cree todo eso. Entonces no hay mucha información, pero muy interesante lo que estamos hablando, porque esto no lo oyes constantemente, no sabe. Por ignorancia caemos en tantos errores, porque una bruja se atribuye la autoridad de implantar, imponer maldición y hacer trabajos. El hombre que fue a pagar los $3,000 llegó a mi negocio, yo hablé con él y le conté y le dije muchas cosas. Lo llevé a la casa y él me contó que después que él había ido con esa señora, porque él quería que le hiciera un trabajo de encanto, un encantamiento, porque él no había recibido amor ni cariño cuando era niño, lo habían abusado y había una vida muy mal. Y él quería que la mujer lo hiciera como un perrito de esos caros que tienen las ricas. Ujú. Y entonces él, Para recibir el cariño. para recibir el cariño. Y él siempre, cuando miraba a una rica con el perrito, él se movía y sentía todas las caricias del perro cochino. Entonces, cuando oro por él y el Señor me dice: Rompe la maldición", cae endemoniado y, y entonces comienza a caminar como un perro. Y como tengo la casa que tengo ahora, hay una isla en la cocina y el piso no era carpeta, sino era vinil. Ujú. Yo no sabía cómo echar fuera a los demonios y yo pensé que había que usar aceite porque, pues, es lo que nos enseñan, que hay que echarle aceite a los endemoniados para echarlos fuera. Pues, el aceite no Sí, es no. para eso, estoy equivocado. Me resbalé, caí en el aceite y el perro siguiéndome y con los ojos cerrados y estaba grandote el cuate y yo corre como pudo, me levanto y llamo a Mildred, mi esposa, y a Melissa, estaba chiquita Melissa. Y desde allá de lejos aventaban oraciones. Y entonces, no se acercaban y yo batallando con ese perro hasta que me dice el Señor: "Rompe esa maldición que ese hombre". Me tuvo que el tanto enseñar. Cuando oro el hombre, ¡pum!, cae como una brincó hasta allá y cayó. Las brujas le hablaban y hacía toda la payasada de contestarles el teléfono. Y le decían que no se creyera, que no se dejara lavar el cerebro, bueno, un montón de cosas. Finalmente, cuando el Señor me dice: "Mira, él hizo esto, rompe eso", y corto el hechizo y cae el tipo, y ya le llamo por su nombre y ya, pues yo llamé al papá de Rosemary, esta chica que está aquí, ya tiene 3 años con nosotros, que viniera a ayudarme. Yo estaba recién convertido, yo no tenía gente, Con experiencia. nada, nadie, ¿no? Otro era medio inconverso, así que llegaron, esos no tenían nada de ver con la liberación. Cuando este muchacho estaba contando todo lo que me iban a hacer las brujas, el papá de Rosemary agarró una taza y se le iba a estrellar en la cabeza. Le dio mucho celo porque iban a hacer eso con el pastor. Ah,
Y entonces, como él era un protector, así que yo llegué y el Señor me dice, quítale la taza y se la pongo en un lugar y ya le contó. Y me dice el que había sido endemoniado, que se había liberado, dice, mañana vengo, pastor, mañana vengo a cortar la yarda y a sacar todos los entierros que tengo acá. Todos los Ay, monos, se confesó. todos los monos que tenían enterrados con alfileres y con mugrero Ay, y medio, escarbaron y sacaron todo eso de ahí y lo quemó. Y de ahí ya comenzamos ya a tener más paz, pero fue una lucha terrible, terrible, terrible. ¿Qué piensas? que es muy chistoso ahora, pero en su momento tuvo No, que usted se ríe ser. porque no le pasó a usted, ¿ok? Ahora, escuche esto, Segunda Samuel 12 5 al 7. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Yahweh, Y que Jehová, ya que es Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, que el que que el tal que tal hizo es digno de muerte, ujú. y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre Pero ¿qué dijo David? ¿Ese hombre es digno de qué? de muerte. Él se pronunció la muerte, Mm, porque el profeta lo confronta, le da la palabra, porque David pecó y se escondió y no quiso revelar lo que había hecho. Y aquí no pasó nada. Pero viene el profeta de Dios y lo confronta, y cuando lo confronta, él usó una ilustración, como una parábola, para narrarle el caso de lo que había hecho ese rey malvado, ujú. que se comió la corderita de alguien más, y a ese hombre, al esposo de ese, lo mandó matar. Y le dijo Natán, ese hombre eres tú. Pero ya cuando le dijo, vive Jehová, que el que hizo es digno de qué, De muerte. David se estaba auto Maldiciendo, sí. maldiciendo. Ujú. Y debe pagar la cordera 4 tantos, porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel Hombre. hombre. Así que es interesante que David perdió 4 hijos. El hijo que tuvo con Betsabé, Parte de la maldición. ujú, Amón, Absalón y Adonías. Ahora, aunque Dios le perdonó la vida porque David se enfermó, cuando él escribe el Salmo 6, Salmo 32, Salmo 51, en uno de los salmos dice, eh, Señor, si yo me muero, ¿quién te alabará? Estoy muy angustiado, estoy muy turbado, mi alma está muy amargada, muy turbada. Y le dijo, Señor, pero si me muero, ¿quién te alabará? Ujú. Aquí es donde salen todos estos salmos. Ahí escribió el Salmo 51. Y aquí es donde encontramos nosotros que él mismo se auto maldijo, pero la muerte no se apartó. Siguió en su familia, en sus En su hijos. familia vino la maldición. Amón, Absalón, Adonías y el hijo de Bexabé. Ujú. 4. 4. Y luego la espada nunca se apartó del reino. Ujú, Una maldición puede llegar y nos puede ujú. arruinar. A veces Dios nos prolonga la vida, pero las consecuencias son graves. Entonces Jehová conocía el poder de la lengua y el poder de las palabras. Por eso tienes mucho cuidado, hermano, en lo que tú dices a tus hijos, en lo que tú hablas de otros. Si no pronuncias bendición con ellos, no les pronuncia bendición, no diga nada, ¿ok? Porque las palabras nuestras tienen mucho valor. Poder. Muy bien, ¿qué puedes aprender? En Marcos 11:14 Yeshua o Jesús dice. dijo algo a la higuera muy significativo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora, por ejemplo, algunos dicen, no, es que la maldición era para el Antiguo Testamento. No, Señor. En el Nuevo Testamento, También. Jesús pronunció una maldición sobre la higuera. ¿Y qué le pasó a la higuera? A la mañana siguiente, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. al día siguiente, las palabras tienen, Poder. y estamos hablando del Nuevo Testamento. Cuando Ujú. Pedro se encontró con ese hombre que estaba en Samaria, que quería por dinero tener el poder de Dios, y le dijo, Pedro,
que perezca contigo, porque veo que estás en hiel de amargura, y lo maldijo, Mm, le pronunció una maldición contra él, y eso se cumple, porque uno tiene el poder de atar y desatar, de bendecir o la maldecir. maldición. Y eso no solamente en el Nuevo Testamento, encontramos referencias, aunque no hay muchas, porque todos los judíos conocían el Antiguo Testamento y conocían el poder de la lengua y conocían el Ujú. poder de la bendición y la maldición. ¿Ok? Jesús pronunció una maldición con sus palabras, habló muerte a la higuera y la higuera se secó desde las raíces. Wow, qué interesante eso. Vamos a dejar la otra, la otra causa que tiene que ver con la posesión de objetos prohibidos, que también está buenísima esa otra parte. Pero en pocas palabras, resumamos algo de lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué puedes sacar de esta enseñanza tú, Marta? Bueno, que la maldición no solamente viene porque alguien dice algo, maldice tu vida, pero también por nosotros mismos. Por el pecado Y pues viene por el pecado y como y, consecuencia es la y por las maldición palabras que que nos decimos a nosotros mismos. como este hermano, Babi, que dijo eso, no aceptó la voluntad de Dios, él aceptó la voluntad de la bruja y vino esa maldición y se llevó a la esposa y se lo llevó a él. Y él de una vez compró el terreno ahí donde iba a morir, a quedarse ahí. Esa fue la lección más grande que pasé yo cuando empezó todo esto de la liberación y la sanidad interior. Y pues, yo fui a Colombia y tuve una semana con el doctor Derek Prince, que es uno de los grandes, grandes hombres en cuanto a la liberación, a la sanidad interior, a la maldición, todos estos temas, toda una semana de conferencias con él. Nos quedábamos en el mismo hotel, viajábamos seguido, nos mirábamos en el mismo restaurante increíble, increíble cómo Dios a mí a través de ese hombre me bendijo tanto. Él había traducido muchos materiales en español. Una vez siguiente yo llego a Colombia y me dice un pastor, Dios me habló, pastor, sobre ti, y me dieron todos estos libros, me dio una caja de libros de todos los que el pastor Terry Prince le había dejado a ellos, Ujú. porque se encariñó del ministerio de Colombia y ese pastor me regaló todos los libros que tenían que ver. Entonces un día sueño que yo estaba yendo a la universidad de Derek Prince, Sí. pero que no había pasado el examen. Yo lo había pasado con un 70 y me dice un 70 no es válido, tiene que Ah, ser un 100, todo o nada. todo o nada. Entonces yo me puse a buscar más, a leer, a leer, a leer, a informarme, a estudiar, a estudiar. Y fue un hombre que Dios me bendijo. Él fue pionero para los grandes ministerios que les enseñó sobre estos temas. Pero lo sorprendente, que él iba a estar en la iglesia en Houston con el pastor Austin, en Leywood. Yo estaba en Filadelfia trabajando ayudándole con el ministerio del pastor Benny y salimos del trabajo que teníamos allá con el pastor Benny y yo. Mi esposa no había ido y regreso para ir a Houston y estaba el doctor Derry Prince ahí dando la conferencia. Y cuando me ve ahí, se viene, me abraza, ora y me imparte esa unción. Me faltaba cerrar ¿cómo se llama? Esa parte, porque no solamente la enseñanza, sino la impartición Ujú. de que él me autorizaba para el ministerio de hoy. Mm, qué Y lindo. no, no, yo ese hombre yo lo amo, tenía más de 80 años, pero tenía una unción poderosísima y a mí me impactaba cómo Dios lo usaba grandemente. Entonces, claro, todo esto la gente dice, ay, el pastor no, la tiene suave, nomás estudio. No, no, no. Son Ujú. experiencias vividas que nadie las puede reemplazar. Y cómo Dios en su misericordia nos ha guardado y nos ha enseñado con paciencia, porque pues la paciencia que tiene Dios con nosotros No, es inmensa, sí. porque entramos con un carácter insoportable, con nuestra personalidad, con todo lo que somos, y luego Dios nos comienza a ir apretando de a poquito hasta que nos saca y nos hace nuevos. Dice, somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno, Marta,
vamos a orar por algunas personas el día de hoy el tema es nuevo para ellos, y quizás no hayan realizado algunas cosas, que se han auto maldecido, que han maldecido a la familia y no saben por qué. Una vez viene un niño, la mamá viene bien enojada y regaña al hijo y le dijo: "Hijo malcriado". El niño se puso a llorar. Y al rato viene y le dice: "Mami, ¿quién me crió?". Y a veces nos damos cuenta que los papás por enojo dicen tantas cosas que al final el hijo llega, quiere que sea estrella, pero lo estrellaron desde antes que creciera. Entonces vamos a orar por aquellas personas que quizás sientan esa necesidad de que hay maldiciones en sus vidas, no saben cómo cortarlas, buscan un ministerio, comuníquese con nosotros, podemos hacerlo a través de las redes sociales, poderlos ayudar y poderlos guiar. Así que vamos a orar. Padre, esta hora queremos traer delante de ti a aquellas personas que han escuchado esta enseñanza y te pedimos de una manera muy especial que el Espíritu Santo pueda traer conciencia real y que ellos puedan entender que la situación de sus vidas es por causa de las maldiciones que no se han podido entender y que no se han podido cortar. Pero ahora que han escuchado esta palabra, redargúyalos, exhórtalos, repréndalos y ayúdalos para que puedan soltar esta maldición y pueda entrar la bendición a sus vidas. Hoy pedimos, Padre, que esas maldiciones sean cortadas de raíz y que la bendición tuya venga para cambiar la maldición por la bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cambiando maldición, Por bendición. ese era el título, pero se me olvidó. Muy bien, bendiciones, hermanos.